Buenos días a todos, Dios los bendiga. Vamos a escuchar la palabra de Dios por medio de este devocional, Hablando con Dios en casa. Pongamos en sus manos este mensaje. Padre, gracias por este nuevo día. Señor, hoy que nos tienes, Señor, junto a ti, esperando tu palabra ansiosamente para fortalecernos, Señor. Confiamos plenamente en que estás a nuestro lado y ponemos en tus manos la vida de todos los que nos rodean, la nuestra, la de nuestras familias, nuestra iglesia, Señor, y todos aquellos que confían en ti y que esperan esa mano que nos sostiene en medio de este tiempo difícil, Señor. Gracias, Padre, por estar junto a nosotros en todo momento. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Atravesamos momentos difíciles en que prima el autocuidado y la responsabilidad personal, acatando las disposiciones de las autoridades. Pero las cifras de la pandemia siguen creciendo, a la vez que los testimonios de los que se enfrentan al COVID día a día, que no dejan de causar angustia y que llaman a la reflexión y a cambiar de actitud. Esta semana se dio a conocer uno de esos testimonios duros que atraviesan el corazón. Es a través del personal de salud que enfrentaron una situación conmovedora al recibir una familia en situación crítica, sin disponibilidad de camas UCI para todos, y en que el padre le dice a su hijo: vaya usted a cambio mío. El hijo fue intubado y el padre falleció en los siguientes días en el servicio de urgencia. La reflexión que nos deja esta historia a la luz de la palabra y a la que el Señor Jesús nos llama por medio de su Santo Espíritu es que mantengamos siempre presente lo que Él decidió como verdadero pastor que da la vida por sus ovejas. Como si nos dijera: muero yo, vive tú. Primero, por causa de nuestra desobediencia. El eje central de las Escrituras es la obra redentora de Cristo por causa del pecado del hombre, para restaurar nuestra comunión con Dios. Y hay muchos pasajes que nos lo recuerdan, pero hoy traemos el llamado que Pablo hace a uno de sus discípulos más preciados, para que mantenga viva tal enseñanza. Dice el capítulo 3 de su epístola pastoral a Tito: recuerda a los otros que se sometan al gobierno y a las autoridades, que sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo bueno, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos y bondadosos y que se muestren humildes de corazón en su trato con todos. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pablo y Tito habían estado en Creta, en algún viaje misionero no registrado por Lucas en el libro de Hechos, buscando restablecer el evangelio entre judíos y gentiles en medio de una comunidad indisciplinada, tal como lo dice en el capítulo 2, en que según los propios compatriotas dicen, los cretenses eran llamados mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Además de contar con falsos maestros que inducían al pecado, dice Pablo que también eran como nosotros,
insensatos, rebeldes, esclavos de la carne y viviendo en medio del odio. Vemos en las noticias y entre nosotros mismos aquellos que sin importarle el resto de la comunidad, infringen las normas más elementales de salubridad para reducir el contagio del COVID, lo cual es similar a lo que ocurría en Creta en tiempos de Pablo, en cuanto a la desobediencia, causando la muerte de personas inocentes, lejos de acatar a la autoridad y de hacer lo bueno en forma pacífica y humilde en cuanto al trato con todos. Y fue a causa de nuestra desobediencia que murió el más santo de los inocentes, tal como lo expresó crudamente la profecía cumplida de Isaías. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió la boca. Después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. El Padre y el Hijo uno es. Y por nuestra causa es que Jesús nos dice, muero yo, vive tú. Segundo, para ser regenerados. Continúa Pablo diciendo a Tito, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó lavándonos y regenerándonos, y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo, pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad, tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Estos versículos representan el compendio de toda la obra salvífica de Jesucristo en la cruz, por quien fuimos rescatados de la muerte eterna, sin merecerlo, para vivir a su lado por siempre, convencidos por su Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. Él mismo se lo explicó a sus discípulos y a los griegos que querían verlo luego de entrar por última vez a Jerusalén. Dice Juan capítulo 12. Ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Es así como al morir cada grano, se propicia la regeneración del trigo, tal como Jesucristo es la propiciación por los pecados de todos, perfeccionando el amor de Dios en los que le conocen y aceptan, en quienes guardamos su palabra y andamos como Él anduvo. Por eso nos sigue recordando ese amor diciéndonos, muero yo, vive tú. Tercero, replicando lo bueno a todos. Pablo continúa aconsejando a Tito diciendo, esto es muy cierto y quiero que insistas mucho en ello para que los que creen en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos. ¿Qué es lo que es muy cierto? Cumplir el mandamiento nuevo que a través del apóstol Juan nos indica Jesús, que nos amemos unos a otros tal como Él nos amó primero. En el versículo 16 del capítulo 3, tanto en su evangelio como en su primera epístola, Juan expresa la esencia y el corazón de la Biblia. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También dice, en esto hemos conocido el amor,
en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La carta de Pablo a Tito nos enseña a cumplir con ese mandato divino de amar al prójimo incondicionalmente, siendo ejemplo para todos en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestro entorno, llevando el mensaje de salvación en estos tiempos difíciles y recordando a todos que Jesús murió voluntariamente para que nosotros viviéramos y que siendo glorificado permanece junto al Padre, velando por quienes esperamos con fe su pronto regreso. Así que, hermanos, obedezcamos, seamos humildes, seamos consecuentes con lo que nos enseñó el Señor Jesús, porque Él murió para que nosotros viviéramos y nosotros debemos dar ese ejemplo a todo el resto. Gracias, Señor, por este tiempo, porque en medio de la dificultad, Señor, tú nos colocas, Señor, como estandarte de tu palabra para mostrar a otros la esencia de la palabra de Dios, que es, Señor, amarte por encima de todo y amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Gracias porque hoy nos enseñas, Señor, que en medio de tanta dificultad por la que atraviesa el mundo, estás tú, Señor, para darnos la seguridad de la vida eterna, al creer en ti, al confiar, Señor, en que tu pronto regreso será, Señor, la recompensa de esta espera, de esta confianza y de esta seguridad, Señor, que nos das a través de tu palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que tú, Señor, siempre estás ahí para levantarnos y redarguirnos en medio de lo que vemos alrededor, de esta desobediencia, de esta situación, Señor, desesperada de muchos. Padre, confiamos en que tú tienes, Señor, en tus manos la salida a tantas situaciones, Señor. Gracias, Padre, por este día. Ponemos en tus manos nuestro trabajo, nuestra vida, Señor, nuestras familias y nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.